Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde vamos a explorar, o al menos intentar, los principales conceptos del psicoanálisis, los cuales, como ustedes ya saben, ahonda sobre nuestras mentes. Así que bueno, vamos a empezar primero con la cortina y luego con los conceptos. En este primer capítulo vamos a intentar conocer los principales aspectos del inconsciente según lo definió Freud en sus famosas tópicas. Como todos ustedes saben, hay dos tópicas. Una que refiere a los lugares que tiene nuestra psiquis y otras a las funciones que ejecutan dentro de esos lugares distintas instancias. Así que bueno, pasemos directamente al video. Aquí nos vamos a dedicar a trabajar un poco el concepto de inconsciente, pero antes de adentrarnos en ello, vamos a ver qué son las famosas tópicas freudianas. Esta división, que tiene dos formas, las generó Sigmund Freud en sus primeros tiempos y básicamente buscan explicar la complejidad de la psiquis humana. La primera tópica, considerada topográfica, es decir, de lugares, nos habla del consciente, el preconsciente y el inconsciente como lugares dentro de la psiquis donde están almacenados contenidos muy específicos, mientras que la segunda hace énfasis en las funciones y tiene que ver con el modelo estructural de la psiquis, es decir, de las instancias psíquicas y de las cuales también vamos a ir hablando. Sin embargo, ahora nos vamos a introducir en el inconsciente, primera tópica, que es la parte más recóndita, primitiva de nuestra mente y que básicamente no podemos acceder directamente a ella. Nacemos con ese inconsciente, el cual contiene las pulsiones, los deseos infantiles, los recuerdos más arcaicos, pero también cuestiones instintivas que son de muy difícil acceso para nuestra conciencia. Todo eso constituye lo que se denomina el sistema o los procesos primarios. Y básicamente son instancias donde se perciben cosas, hay un aparato perceptivo que va generando desde antes del nacimiento todas esas percepciones que quedan fijadas en esta parte inconsciente. Por supuesto que hay una forma de acceso al inconsciente, si no, no tendríamos noción de su existencia. Se manifiesta, como dice el texto, a través de los sueños, pero también de los fallidos, los olvidos, las bromas y los lapsus. Ya más adelante iremos viendo cada una de estas cosas. Pero quiero llamar la atención sobre este personaje. Este actor, David Suchet, hizo de Hércules Poirot, un popular personaje que era un detective de Agatha Christie que durante 1890 y 1939 resolvía misterios. Casualmente justo en la época del auge del psicoanálisis, y no de casualidad, la escritora hacía hincapié que era un estudioso de la psicología y que usaba sus pequeñas células grises. Y, al igual que los analistas, resuelve todo por indicios. Los contenidos del inconsciente son los deseos, los instintos, etc., a veces reunidos bajo una sola categorización llamada pulsiones, que pueden ser pulsiones de autopreservación, llamadas pulsiones yoicas, por el yo, pero en general las que son más fuertes y más conocidas, digamos, por esto del psicoanálisis y su fama, son las pulsiones de origen sexual, llamadas eros. Ahora, a ese principio del eros existe una contrapartida que es el tánatos o muerte, que no tienen que ver necesariamente con la vida y la muerte, sino con la excitación y el detenimiento de esa excitación, de esa carga emocional por parte del sistema psíquico que busca la homeostasis, es decir, el equilibrio. Veamos qué características tiene el inconsciente. Al igual que los cuadros de Dalí, es ucrónico, no tiene tiempo,
utópico, no tiene lugar, no hay contradicciones, es decir, pueden convivir en el mismo lugar y el momento, a pesar de que no haya tiempo, cosas totalmente contradictorias y contrapuestas. Es la mente infantil. Ustedes habrán advertido que los niños más pequeños no tienen noción del tiempo, siempre es presente. Aquí predomina lo que se denomina el principio del placer, es decir, la satisfacción constante de esos deseos y pulsiones. Obviamente lo interno es más fuerte que lo externo. El inconsciente es la morada del proceso primario que vendría a ser todo esto. La expresión más clara del inconsciente es lo simbólico, uno de los 3 famosos registros de Lacan. Lo simbólico es una forma de manifestar mediante símbolos que son cargados de contenido una representación más compleja. Los contenidos del inconsciente incluyen obviamente lo reprimido. ¿Qué es lo reprimido? Lo reprimido es aquello que nosotros conscientemente no podemos aceptar, lo inadmisible, las cosas prohibidas o las cosas que de tomar conocimiento cabalmente y tal cual son, podrían inclusive hasta desatar estados patológicos. Muchas veces una enfermedad mental se manifiesta por eso, por la crudeza de la representación del inconsciente que no tiene mediación, o mejor dicho, no es reprimida, ni censurada, ni filtrada. Entonces, a pesar de todo, nuestros contenidos inconscientes nosotros los podemos llegar a soñar mediante un complejo mecanismo que nos permite ir vislumbrando, como decía Freud, la vía regia, es decir, llegar al inconsciente a través de un análisis. La actividad psíquica consta de, obviamente, su realidad. Y para eso tenemos una serie de pautas. El inconsciente es algo que opera fuera de nuestro conocimiento, es decir, de nuestra conciencia. Actúa en un plano muy profundo, pero a pesar de ello influye sobre nuestras decisiones conscientes, nuestra conducta, etc. La forma de trabajar de estos contenidos tan profundos y arcaicos es simbólica. Se expresan a través de símbolos y metáforas, a menudo, como dice el texto, de naturaleza sexual o agresiva. Por su parte, esta cuestión es dinámica, es decir, no es estática, siempre está en movimiento, siempre está pulsando o emergiendo y vuelto nuevamente hacia atrás, sepultado en el inconsciente, y al cabo de un tiempo vuelve a salir. Por eso muchas veces tenemos ideas, sueños, obsesiones, distintas cosas que emergen periódicamente cada tanto. Y todo esto obviamente que está determinado por nuestro pasado, es decir, por las experiencias infantiles más primarias, desde antes del nacimiento, y los traumas tempranos que van dejando huellas némicas en nuestra actividad psíquica. Recuerden que el inconsciente se nutre del aparato puramente perceptivo. Y todo eso, todo ese conjunto de cuestiones van moldeando nuestra personalidad sin que nosotros nos demos realmente cuenta. Por supuesto que esto genera un choque de conflicto con la realidad. ¿Por qué? En definitiva, una neurosis, dentro de un esquema, digamos, freudiano, no deja de ser más que el conflicto entre lo interno y lo externo, es decir, nuestra realidad psíquica y la realidad externa al sujeto, es decir, el afuera. Por supuesto que esto tiene distintos grados, que pueden ser desde simplemente un disgusto, un malestar, una reticencia, hasta una cuestión patológica como por ejemplo un brote psicótico, neurótico, etc. Todo eso tiene distintos grados donde intervienen distintas instancias que tratan de filtrar estos contenidos y de manejarlos. Cuando ya hay una patología de origen orgánico o psicológica, obviamente ya es harina de otro costal. Pero en la realidad diaria todos nosotros somos un poco neuróticos, así que no se preocupen demasiado. Aquí tenemos que el inconsciente no actúa por azar, sino que actúa en base a una búsqueda constante de algo. ¿Qué es ese algo? Es el principio del placer, es decir, la búsqueda constante de la gratificación. Tanto en lo yoico, como en lo sexual, como en lo que ustedes quieran. Es la necesidad de satisfacer eso.
Hay que hacer una pequeña diferencia, sin embargo, entre las necesidades, que son de origen netamente fisiológico, y las pulsiones, que son de origen netamente psicológico. Las necesidades se calman, se satisfacen, por ejemplo el hambre, la sed, la necesidad de dormir, etc. Mientras que otras emergen periódicamente, nunca pueden ser satisfechas. Por eso las pulsiones no tienen tiempo, no tienen lugar y es como la marea que sube y baja regularmente. ¿Esto quiere decir que las pulsiones no se satisfacen? No, se pueden satisfacer, pero momentáneamente. Cuando actúa el principio del placer, genera en el sujeto una carga psíquica que va en aumento y que genera malestar. Una ansiedad, un desasosiego, como ustedes lo deseen llamar, que urge al aparato motor que está del lado consciente a satisfacer esa necesidad. Necesidad o pulsión. Aclaramos que en este caso estamos empleando como sinónimo ambas cosas. Entonces ustedes van a ver que una necesidad implica que tengamos que levantarnos, abrir la heladera y comer un sándwich o otras cosas menos confesables en un video. Entonces, esa necesidad, ese principio del placer que busca ser gratificado, se tiene que aplacar, y acá es donde interviene el famoso tánatos, que lo que hace es disminuir, mediante un efecto catárquico, esa tensión dentro de la psiquis para dejarla tranquila, es decir, para bajar los decibeles y alcanzar un cierto equilibrio. El principio del placer, para hacerlo un poco más claro, se sustenta en las pulsiones, que son fuerzas energéticas que impulsan al individuo a la acción. Según Freud, son innatas y universales y se originan en el helio. El helio es la forma antigua de decirle a la parte más inconsciente del inconsciente. Las pulsiones de vida, llamadas eros también, conocidas como pulsiones de origen sexual, y buscan la preservación del individuo y de la especie, pero a través de la gratificación. La libido, que muchas veces se la confunde con las pulsiones, es la energía psíquica, sexualizada, que también está asociada a la búsqueda del placer. Y por supuesto, los instintos de autoconservación o pulsiones yoicas son impulsos que buscan mantener la vida y la integridad física del individuo. El correlato positivo, que ya lo mencioné un par de veces, es tánatos, que es lo que apacigua y busca la homeostasis, es decir, disminuye la tensión psíquica del sujeto y le devuelve la tranquilidad y la calma. Es un poquitito el retorno a lo inanimado que mencionaba Freud. El principio del placer funciona a través de un proceso de descarga de energía de la excitación psíquica, como comentamos. De ahí que surgen las tensiones, la búsqueda de gratificación, pero que debe tener necesariamente una descarga. Y ahí es donde tánatos, a través de la descarga, genera, digamos, ese apaciguamiento, que no deja de ser nada más que drenar esas energías psíquicas hacia otra área o hacia otra intención, de manera tal que esa ansiedad o desasosiego se aplaquen. Las tópicas freudianas, como ya vimos, son muy sencillas, pero la interacción entre ellas es muy compleja y excede obviamente a una breve descripción de 10 minutos que yo pueda hacerles mal y con algunos errores. Pero es el principio del entendimiento de todo lo que viene después. Y así hemos concluido este primer video de varios. Espero que les haya resultado interesante y sepan disculpar cualquier error que haya cometido. Nos vemos en la próxima.